Figura a figura, piedra a piedra, y de abajo hacia arriba, soy toda alegoría de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Soy el motivo por el cual derrama sus lágrimas la Virgen María, la dolorosa, patrona de este pueblo y testigo abatido de un instante que dio vida a una nación entera. Parroquia he sido siempre, mas nunca tan gallarda como aquel 16 de septiembre, cuando mandaba aquí el cura pelicano aquel, quien, no viendo otra salida para salvar el pellejo, dijo: «Caballeros, no nos queda otro remedio que ir a coger gachupines». Este es mi dicho sobre lo que ocurrió en mi atrio aquel año del Señor de 1810. Voces que retumban entre estos muros, murmullos que se volvieron agitación de calles, sobresalto de almas crispadas que acudían, sin imaginarlo, a un llamado de guerra, más que a un ordinario llamado a misa. Llueve fuego sobre dolores y la turba inunda mi atrio. ¿Son los mismos rostros? ¿La misma causa? No lo sé. Cada año a mis puertas se repite la misma historia. La euforia se apodera de los devotos de la Virgen de los Dolores al escuchar mi campana, copia fiel de aquella que se llevaron para coronar Palacio Nacional. Irremediablemente mi historia está ligada a la del cura don Miguel Gregorio Antonio Hidalgo Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Hombre de prosapia y alcurnia, pero criollo al fin de cuentas, nacido aquí cercas, en la hacienda de San Diego Corralejo, en las tierras donde se asienta Pénjamo, Guanajuato. Cuando llegó por estos rumbos, el cura ya lucía cargado de espaldas, mediana estatura, moreno de ojos verdes, la cabeza algo caída, cano y calvo, pero eso sí, muy bueno para los bailes, los juegos y las tertulias, donde se discutía sobre teología, ciencias y artes. Se comentaban también los periódicos y hasta textos prohibidos. En estas fiestas no se hacía distinción de españoles, indios o mestizos. Eran, pues, reuniones muy del tipo liberal, por lo que a esta, su casa y otra similar ubicada en la villa de San Felipe, las llamaban la Francia Chiquita. Por aquellos días se rumoraba que este curita chancero y travieso tenía sus amoríos y los frutos de esos amoríos siguiéndole sin pudor. Mas, sin embargo, fue su irreverente lengua la que le hizo enfrentar una denuncia, con 53 cargos en los cuales se le atribuía herejía. Hidalgo enfrentó el primer juicio ante el Santo Oficio en el año de 1800, todo por hacer enojar a don Fray Manuel Estrada. Tales eran los antecedentes de este singular clérigo de visión empresarial y progresista, quien sin menor empacho se dedicó a estudiar y establecer varias industrias, como alfarerías, curtidurías, talabarterías y la cría del gusano de seda, para ir creando, según él, mano de obra educada. La alfarería de Hidalgo, como le llamaban, era, por así decirlo, una especie de escuela de artes y oficios, abierta a todas las castas. Por mi parte, déjenme contarles que a la llegada de este cura, yo apenas disfrutaba de las gracias de mi primera juventud, pues contaba en mi haber con tan solo 25 años. Mi primera piedra fue colocada un 2 de febrero de 1792 y luego de 66 años de construcción, celebré mis primeros oficios, en latín perfecto, en el año de 1778. Aunque tiempos aún de mucho poderío eclesiástico, debo de confesar que en la vieja Europa ya se ventilaban otras ideas, mucho más liberales, que vinieron a arremolinarse justo a estas, mis puertas. Bajo la influencia y dominio de Napoleón Bonaparte, España y más de medio continente se tambaleaba ante el poderío de los franceses. De una sola tirada, Bonaparte le dio jaque al perezoso Carlos IV, arrebató el poder a don Manuel Godoy y dejó sin trono ni reino al impúber Fernando VII. La madre patria padecía sus propios conflictos y era el momento adecuado para que las colonias americanas se emanciparan, sobre pretexto de desgobierno. De estos menesteres se ocupaba el curita y andaba de allá para acá, convenciendo oficiales del ejército realista, alfareros y gente muy de su confianza, haciéndoles notar las injusticias y los atropellos de los españoles, quienes se decían dueños y señores de estas tierras. Al final de aquellas charlas, el cura dejaba escapar invariablemente la siguiente pregunta: ¿qué dices? ¿Tomas las armas y me acompañas para verificar esta empresa?
No supe de nadie que se negara ante tales argumentos, mas sin embargo, de algún modo el secreto se escapó del curato, y gracias a un tal Mariano Galván, la conjura fue a dar a oídos del jefe de la Administración de Correos de Querétaro, donde fueron interceptadas algunas cartas. La alerta cayó como bomba en casa del corregidor don Manuel Domínguez, quien también estaba involucrado en los planes del cura. Cuentan los que saben que doña Josefa, al saber del riesgo que corría la conjura, tuvo la prestancia de salvar el movimiento a taconazos, así como lo escuchan, a taconazos. Resulta que la corregidora hizo saber al alcalde de la cárcel, don Ignacio Pérez, que el plan había sido descubierto y que era preciso dar aviso a don Ignacio, allá donde San Miguel. Curiosamente, Allende no se encontraba en su casa, sino que estaba aquí, bajo mis techos, conferenciando con Hidalgo, motivo por el cual don Juan Aldama tuvo que cabalgar toda la noche del 15 de septiembre para poder llegar de madrugada hasta mis puertas. Pasadas las 2 de la mañana, los cabecillas discutían aquí en mi curato sobre el futuro de la lucha armada que habría de empezar, no aquí sino en San Miguel, el 29 de septiembre. Ante el descontento de algunos, se acordó que fuera Hidalgo y no Allende quien diera la cara al pueblo. El grupo se dividió por primera vez y las discusiones subieron de tono. Sin tropas, sin armas y sin dinero, la conjura parecía predestinada al fracaso. Al ver los ánimos asfixiados, la calva del cura se iluminó y, ya investido con la capa de jefe, pronunció estas célebres palabras. «Caballeros», dijo, «no nos queda otro remedio que ir a coger gachupines». «Vamos, Valleza», le ordenó al presbítero. «En este momento, sin perder tiempo, me vas a aprender al eclesiástico gachupín. Tú, Mariano, a los comerciantes europeos. Aldama, a lo mismo. Vamos con todos a la cárcel, sin tocar sus intereses. Al negocio sin perder momento», dijo. «El miedo a la faltriquera». Semejante orden sorprendió a todos, dejando ver sin remilgos quién llevaría las riendas de un movimiento que nacía de la nada. 6 jefes, 30 hombres sin disciplina ni espíritu militar, 25 lanzas y algunos machetes mal construidos, sin municiones y sin dinero. Atendiendo cada uno de los cabecillas su comisión, Dolores fue sorprendida y tomada en cuestión de horas. Entretanto, el cura dio llamado a misa, aprovechando el alba del domingo. A la clara del día, mis torres y cada uno de mis ornamentos alados no daban crédito de lo que en el atrio sucedía. «El motivo de este llamado», explicaba el padre, «tiene que ver con el derrocamiento del gobierno español». «Por los clavos de Cristo», exclamé hacia mis adentros. El cura quería arrebatarle a los españoles la colonia, so pretexto de evitar que ésta cayera en manos de los franceses. El plan, les dijo, era aprender a los españoles y disponer de sus intereses, abolir la esclavitud y los tributos, y darle fin al yugo español. Al cabo de esta breve explicación, el cura tenía a los congregados comiendo de su mano y gritando vivas, primero por la religión, luego por la América, un atropellado viva por Fernando VII y un categórico «muera el mal gobierno». Enseguida, ofreció pagar 1 peso diario a los de a caballo y 4 reales a los de a pie que quisieran seguirlo como soldados. ¡Mueran los gachupines! Era todo cuanto se oía aquella mañana en que la turba inundó mi atrio. Los mismos rostros. ¿La misma causa? No lo sé. Lo único que me queda claro es que desde entonces la historia se repite a mis puertas cada año, y entre devotos y no devotos, la Virgen Dolorosa derrama lágrimas por la partida de sus hijos españoles, aquellos que la trajeron a estas tierras para ser patrona de los que se bautizaron a sus pies. Pasado el frenesí, el capitán Ignacio Allende se dio a la tarea de organizar a la gente. A los que no alcanzaron armas, se les ordenó que consiguieran palos o lo que pudieran llevar. Pasado el mediodía, de este atrio partió una columna de alrededor de 300 hombres, quienes no llevaban más que sus puños y algunas rocas para hacer frente al ejército realista, que en aquel entonces contaba con cerca de 30,000 soldados. El primer alto lo hizo el ejército insurgente en la hacienda de la Herré, donde iban llegando más y más hombres,
Criollos, indios y mestizos se iban adhiriendo al movimiento sin pensarlo. Y es que, ¿qué más podían perder si ni su propia vida les había pertenecido nunca? Antes de llegar a San Miguel, el cura ordenó hacer una segunda parada, ahora en Atotonilco, de cuyo curato recogió un lienzo que tenía pintada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mandó Hidalgo a colgar aquel lienzo de una garrocha, y tal fue el regocijo de los insurgentes ante aquel acto que el cura se transformó desde entonces en algo parecido a un profeta. La guadalupana le dio a la lucha un carácter santísimo, por el cual cualquiera estaba dispuesto a entregar la vida. Para la noche de aquel 16 de septiembre de 1810, el ejército insurgente ya pisaba San Miguel y las noticias de la guerra corrían por todas las ciudades importantes como Guanajuato. Sin duda, el próximo objetivo por estar tan a tiro de piedra. Antes de salir de Dolores, entregó Hidalgo el curato al presbítero don José María González. Ordenó a su familia arreglar los negocios y cobrar las deudas para después alcanzarlo donde se encontrara. Por un instante sentí miedo. Me hallaba sola y expuesta a la furia del cañón. Era la guerra a mis puertas que se había hecho presente con sus 4 jinetes amenazando. Parroquia he sido siempre y a mí vuelven siempre los devotos para hacer retumbar mis muros. Soy agitación de calles y el imberbe despertar de un sueño en libertad que llama a misa, que llama a guerra.